Quiero empezar dando la bienvenida desde Euskal Herria a este encuentro organizado por Mugarigame. Bueno, esta actividad inicialmente estaba prevista realizarla aquí en el País Vasco, de donde les hablo, hace ya varios meses, creo que en mayo, pero como muchas otras actividades, se ha adaptado para hacerla de manera virtual y a pesar de que no nos podemos saludar personalmente y sentir ese calor de los abrazos que nos damos cuando nos vemos, pues le vamos a ver el lado positivo también a esta modalidad, porque quizás más gente de otros lados haya podido sumarse y eso, pues bueno, es importante. Bueno, esta jornada es parte de una serie de espacios de diálogo que Mugarigame ha venido organizando desde hace más de un año, para que distintos colectivos de mujeres y organizaciones pudiésemos intercambiar enfoques de trabajo sobre derechos humanos y conocer las estrategias desarrolladas en el trabajo de exigencia de la verdad, de acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición. Por supuesto, poner en valor estas prácticas de las mujeres en los procesos de construcción de paz. La mesa redonda de hoy se llama Mujeres Constructoras de Paz y lleva como subtítulo Compartiendo experiencias de memoria y reparación. Bueno, y lo vamos a hacer de la mano de tres compañeras a quienes doy la especial bienvenida y que paso a presentar brevemente a continuación. Bueno, en primer lugar, desde Colombia nos acompaña Angélica Naranjo y Amanda Tascón Pancho. Angélica es de la corporación Mujeres que Crean y es la coordinadora del programa de Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía. Y Amanda Tascón es del pueblo Embera Chamí. Ella es consejera y coordinadora del programa Mujer y Género de la Organización Indígena de Antioquia. Y de Guatemala, México, tenemos a Amandine Fulchirón. Amandine, buena amiga, es cofundadora de la colectiva de Actoras de Cambio. Amandine de origen francesa, pero yo creo que las casi 2 décadas, si no me equivoco, viviendo en Guatemala, Mesoamérica, voy a decir, creo que eso del mestizaje ya es un hecho en Amandine, ¿no? Bueno, entonces bienvenidas compañeras, Amandine, Amanda y Angélica. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer dinámico la mesa redonda para intentar también en estos espacios virtuales mantener un poco pues la atención con la gente que nos ve. Vamos a hacerlo a través de preguntas, ¿no? A través de 2 o 3 rondas, si no da el tiempo. Yo, si me permiten, primero vamos a hacer una pregunta a cada una de ustedes, a las que les voy a pedir 10 minutos para poder intervenir, y si me permiten, pues voy a avisarles unos 3 minutitos antes de los 10 minutos para que vayamos controlando el tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar haciendo unas preguntas relacionadas más con las organizaciones que representan y el trabajo que realizan en construcción de paz. Voy a empezar por Angélica, de la corporación Mujeres que Crean. Angélica, quisiera, para que nos empezaras a comentar, ¿podrías comentar algunos de los aprendizajes más importantes que han hecho posible incidir en este largo proceso de construcción de paz desde las mujeres y desde los derechos de las mujeres?
Igual nos podría comentar cómo lo han hecho desde la corporación, como también en alianza con otras mujeres. Así que adelante, Angélica. Buenos días, Gloria. 10 minutos para este momentito Sí. y me ayudas por favor con el tiempo, porque Sí, me sí, emociono, Sí, me sí, emociono de una manera que de pronto se me va. Entonces agradezco ahí la señal, ¿sí? vale. Bueno, muy buenos días. Comienzo por agradecer la invitación que nos hacen a la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. Yo no me cansaré de repetirlo, para la vida. Ese es una parte también de nuestro nombre que yo creo que también le da mucho sentido. Gracias por esta invitación, gracias también por el espacio de compartir y socializar un poco como los aprendizajes y las experiencias que vamos teniendo. Hay que decir que la Corporación para la Vida Mujeres que Crean es una organización feminista con más de 30 años de existencia en la ciudad de Medellín. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en procesos de acompañamiento a mujeres violentadas en el marco del conflicto armado, por nombrar uno de sus procesos. Desde el año 1998 desarrolla procesos de apoyo psicosocial a mujeres, haciendo de esta una experiencia pionera en la ciudad en cuanto al abordaje psicosocial de la problemática con un enfoque feminista y con estrategias diseñadas que logran que las mujeres vivan transformaciones en su inicial posición de víctimas, permitiendo la reconstrucción también de sus proyectos de vida y de asumirse como sujetas de derecho. Los proyectos que se han realizado en estos 22 años pues, han permitido consolidar enfoques, metodologías, procesos administrativos y profesionales con calidades humanas, pero también académicas, pero también administrativas. Esta consolidación pues, nos permite favorecer múltiples procesos con mujeres que han sido afectadas por diversos hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Las acciones que se han movilizado pues, han permitido identificar, tipificar, ¿cierto? Y reconocer las diferentes violencias que se han cruzado en el cuerpo y en la vida de las mujeres, permitiendo también generar una opinión pública y llamar la atención sobre las mismas con y en medios de comunicación sobre la responsabilidad que estos tienen también en la prevención de estas violencias y reflexionar con representantes responsables de las entidades públicas, los imaginarios y los prejuicios también que se movilizan y que están presentes en la atención de las distintas afectaciones subjetivas que viven las mujeres. En cuanto a aprendizajes, pues son un sinnúmero. Hoy aquí, por efectos de tiempo, quiero destacar 3. El primero es que la construcción de paz desde las mujeres implica la movilización de su subjetividad identitaria, política y social. Un segundo aprendizaje que luego podré nombrar un poco más, tiene que ver con que el acompañamiento psicosocial y psicojurídico debe ser continuo y de largo aliento, puesto que el proceso de fortalecimiento de la subjetividad, pero también de movilización, de organización política, así lo amerita. Ese es como un segundo gran aprendizaje. Y un tercer aprendizaje tiene que ver con que la construcción de paz exige el trabajo colaborativo y de corresponsabilidad entre las mujeres víctimas, las expresiones organizativas de la sociedad civil, el movimiento social de mujeres y las instituciones públicas, locales y nacionales. Solo por nombrar esos 3 grandes aprendizajes, hay un cuarto que tiene que ver con que posicionar el tema, problematizar
todas las afectaciones que ha dejado el conflicto en la vida y el cuerpo de las mujeres, comporta la integración de distintos componentes, no solo en clave de posicionar justamente el tema en el debate social, en la agenda de ciudad y en la toma de decisiones de las entidades y del Estado. La integración del proceso de formación, de incidencia política, de movilización de opinión pública a través de comunicaciones, pero también el ejercicio permanente de investigación y documentación desde la gestión, acompañado también de acciones de control político y veedor. De una manera ya más desagregada, podría decir que cuando decimos que la construcción de paz desde las mujeres implica la movilización de su subjetividad política, lo que estamos diciendo es que las mujeres no pueden ser vistas solo como víctimas pasivas de la guerra. Ellas también son actoras, ellas también son movilizadoras, ellas también son resiliencia, ellas también son reconstructoras de tejido social. Este aprendizaje lo tenemos del trabajo mismo de acompañamiento psicosocial y acompañamiento psicojurídico a través de procesos de formación para la acción. Nosotras entendemos que esto no solamente es un fin, es también un medio. Vivir procesos para educarnos, para resignificarnos en nuestras identidades femeninas colectivas, pero también para resignificarnos como sujetas políticas, como sujetas de derechos, pero también avanzar en un ejercicio conjunto, en un entre nos, para posicionar como nuestras propias reivindicaciones en la agenda pública. Movilizar la subjetividad política desde los procesos de formación-acción también comportan el hecho de que podamos nombrar las propias historias y construir acción colectiva. Vale señalar que el aprendizaje para poder nombrar esto, de que ha de movilizarse la subjetividad política, pues también lo nombramos desde lo que hemos constatado en los distintos procesos de que las subjetividades atravesadas por un mismo hecho doloroso activa también la solidaridad, la sororidad, el hermanamiento y la capacidad del tejido amoroso entre las mujeres. Este es un primer, dijéramos, aprendizaje que nos ha quedado como de este largo proceso de construcción de paz, como una organización de la sociedad civil feminista y con las mujeres. Un segundo aprendizaje que ya lo mencionaba. 3 minutitos. ¿Cuántos segundos? 3 minutos. Perfecto, gracias. Decía entonces que el acompañamiento ha de ser largo, ha de ser sostenido, de largo aliento. Estas transformaciones no suceden mecánicamente, suceden procesualmente, requieren unos tiempos, unos reposos, una confluencia de múltiples maneras simbólicas, académicas, conceptuales, jurídicas. Y ya para ir cerrando, el tercer aprendizaje, que de pronto lo vamos a poder desarrollar un poco más en el segundo apartado de esta conversación, es que la construcción de paz exige un trabajo colaborativo y de corresponsabilidad. Y justamente hay que decir que la participación de las mujeres como actoras políticas en este trabajo colaborativo de interpelar, de interrogar, pero también de hacer veeduría y de control político frente a lo que se está avanzando en la implementación de los distintos recursos y mecanismos de apuesta por la paz, revela que como sociedad civil, como mujeres, como corporación, estamos en la necesidad de mantener una interlocución con el Estado frente a los derechos de las mujeres víctimas en doble vía, en la vía de la concertación, pero también en la vía de la exigibilidad. Desde la primera, desde la concertación, nosotras hemos comprendido que hay que avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas, activar recursos administrativos, activar recursos jurídicos que están establecidos pues, en el Estado Social de Derecho, pero también en paralelo hemos de avanzar en una relación de exigibilidad política, pero también
de exigibilidad jurídica. Y esto consideramos que es posible solo si estamos en alianza, en concertación, en construcción conjunta, para poder seguir posicionando la construcción de paz en los distintos niveles, como mujeres activas, agentes de cambio, como organizaciones o expresiones organizativas del movimiento social de mujeres y como movimiento social de mujeres. Grosso modo es como lo que podría compartirles de lo que se ha hecho y de los aprendizajes que nos han quedado. Bueno, Angélica, gracias por el orden, por la claridad también en tus exposiciones, en tu exposición. Y bueno, seguramente en la segunda ronda vamos a seguir profundizando en esto. Bueno, hoy seguimos con Amandine de Actoras de Cambio. Amandine, te pediríamos si podrías, por favor, señalar las estrategias más importantes que han desarrollado como actoras de cambio, como organización actoras de cambio en el posconflicto guatemalteco para el trabajo de verdad, justicia, reparación y memoria desde la perspectiva feminista. Sabemos que Guatemala ha tenido un largo proceso de guerra y posconflicto, ¿no? Digamos, entre comillas, más claro que lo que sucede en Colombia, pero bueno, que yo creo que el trabajo que ustedes han hecho ha sido muy importante para identificar también esos desafíos. Entonces, pedirte a Amandine en 10 minutos también, si podrías plantearnos estas estrategias. Muy bien, gracias Gloria. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Angélica y Amanda en la misma mesa. Siempre Guatemala y Colombia han tenido procesos muy similares, aunque no necesariamente se vinculen, pero creo que tenemos mucho que aprender las unas de las otras, porque los contextos son muy parecidos, aunque en el tiempo, digamos, sean distintos. Pues decir que la colectiva Actoras de Cambio, de la que soy cofundadora, empezó su caminar en el 2003. Nos juntamos varias feministas, cómplices, amigas, a partir de la misma sensación de indignación. Estábamos en un momento de posguerra, digamos, entre comillas, siempre, ¿no? Porque la guerra realmente se ha reorganizado, ha encontrado nuevos formatos, los actores son los mismos, pero se transforman, digamos, se ponen nuevas caras, nuevos uniformes, nuevos hábitos, ¿no? Entonces, el hablar de posconflicto siempre es una forma, digamos, muy institucionalizada de ver el proceso y no tanto, más bien es una mirada desde el Estado, ¿no? Que pone supuestamente un fin a una guerra con armas, pero realmente no responde a lo que las mujeres vivimos, ¿no? La guerra contra las mujeres sigue, el feminicidio es muy alto en Guatemala y obviamente responde a las mismas estructuras militarizadas y paramilitarizadas e instaladas durante los 36 años de conflicto armado, ¿no? Y también, obviamente, de la política de etnocidio puesta en marcha desde la llegada de los invasores a este continente de Ayala. Entonces, nosotras empezamos en el momento que pues nos damos cuenta una y otra vez que nuestra voz ni nuestra experiencia está tomada en cuenta. En el momento de la creación de las comisiones de la verdad en Guatemala, casi no se habla, o más bien no se habla de los crímenes sexuales cometidos de forma masiva, y sistemática contra las mujeres y en particular contra las mujeres mayas durante la política de genocidio. Entre el 78 y el 86, más o menos, se dio esta política de tierra arrasada
Y los informes que se dieron alrededor del esclarecimiento de la verdad mencionan de forma, pues así, en una línea, que hubo efectivamente violaciones sexuales masivas dentro de esa política, pero no recogen para nada la voz, ni la experiencia, ni la dimensión que implicó esos crímenes. Entonces, empezamos por crear sobre todo espacios donde las mujeres podían hablar. La especificidad de los crímenes sexuales, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, es que la sociedad no quiere escuchar, la sociedad lo estigmatiza, la sociedad rechaza, la sociedad excluye a las mujeres que se atreven a levantar la voz. La interpretación de la violación sexual está vista, ¿no?, como sexo consentido y deseado por las mujeres. Entonces, de repente, mujeres que han sido torturadas y esclavizadas sexualmente se ven tildadas de traicioneras de la comunidad, se ven tildadas de cualquiera, de caseras del ejército. Y entonces víctimas de tortura sexual encima tienen que estar enfrentando una espiral de violencia social tremenda, ¿no? Entonces la idea de Actoras al inicio fue sobre todo crear espacios de confianza, de confidencialidad, donde las mujeres pudieran romper el silencio. Cuando yo hablo de confidencialidad, yo hablo de hasta de clandestinidad. Era un momento justo como un poco lo que está sucediendo ahora en Colombia, justo después de los acuerdos de paz. Los actores están muy vivos y muy, digamos, con una intención clara de callar todo lo que pudiera tener con la verdad. Entonces las mujeres tenían que estar en un espacio que les permitiera hablar sin represalias, y eso implicó pues estrategias de sanación dentro de marcos, pues sí, casi clandestinos. Decía, al inicio nadie sabía lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos hablando solamente de que estábamos haciendo talleres de salud, que esto era algo absolutamente permitido para las mujeres, pero nada más, no hablábamos de nada más. Entonces, al inicio se estructuró sobre todo alrededor de los procesos de sanación, para que las mujeres pudieran recuperar el alma, dejar la culpa y reconstruir la vida. Y poco a poco fuimos desarrollando estrategias de memoria, porque todas empezaron a decir, bueno, esto queremos que se sepa. Queremos que se sepa para que no se siga dando ni para mis nietas ni para mis hijas, ¿no? El motor de todo el trabajo de memoria fue una decisión muy clara de las propias mujeres de que sus voces y historias estuvieran contadas, existieran dentro de la historia de la guerra, con el fin de crear condiciones de no repetición. Ahí la clave estuvo puesta en crear condiciones de no repetición, no solamente en contar la historia. Esto ya veremos, digamos, qué matices implica a la hora de trabajar la memoria. Y poco a poco también, cuando fuimos atravesando los miedos a las represalias, cuando las mujeres empezaron a sentir más confianza para poder compartir social y públicamente su historia, pudieran hacer valer su propia voz sin que nadie mediara esa voz. Entonces empezamos a reflexionar qué pudiéramos hacer en sus territorios, en las comunidades y también en el país, en Guatemala, para crear esas condiciones de no repetición. ¿Qué tipo de acciones colectivas implicaba la no repetición? Porque en algún momento, pues obviamente teníamos que salir, ¿no?, solo del espacio entre nosotras, que es y fue fundamental para recuperar la voz, recuperar la fuerza, recuperar la propia existencia, la confianza en nosotras,
pero necesitábamos ya irrumpir, digamos, el espacio público, ocupar el tejido comunitario para retejerlo, y retejerlo desde un nuevo lugar, un lugar justo para las mujeres, un lugar donde la violencia sexual no fuera algo ni tabú ni común, ¿no? Entonces, estas mujeres empezaron a existir socialmente, empezamos a ocupar el espacio público en la comunidad y también a nivel nacional a través de diferentes acciones, donde empezamos a convocar a la sociedad, a la comunidad, a reconocer, ¿no?, la violación sexual como un crimen, el daño que implicaba, muy importante reconocer el daño que implica para poder dar la dimensión de la ruptura, de la fractura que genera, y también evidenciar que podemos salir de ahí. Y eso también era muy importante porque uno de los aprendizajes muy importantes de todo ese proceso es que no nos podemos quedar efectivamente en las condiciones de víctima. Una cosa es identificar los crímenes vividos y evidenciar, digamos, el daño que esto ha generado, pero es necesario para poder transmitir otros valores, otras formas de ser, otras prácticas, y reequilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, era necesario poder ocupar tanto el espacio de la familia, el espacio de la comunidad, como el país mismo, desde otro lugar, que no fuera la culpa, que no fuera la vergüenza, sino la posibilidad de asumirnos como pues lo que llamamos actoras de cambio, por eso nos llamamos así, como mujeres, y además con la capacidad de accionar sobre la propia vida y sobre el entorno social para que no se sigan dando estos crímenes. Otro aprendizaje de todas esas tres, digamos, 10 minutitos, Amanda. Amandine. Estas tres grandes estrategias es muy similar a Angélica, es decir, son procesos de muy largo plazo. Estamos hablando de 20 años ahorita de procesos y podemos ver, digamos, los cambios son muy impresionantes, es decir, es posible, también el mensaje es ese, ¿no? Es posible construir otro tipo de territorios donde las opresiones, las violencias, la violencia sexual no sea la norma permanentemente, donde la militarización de las mentalidades y las prácticas ya no sean las normas, aun cuando los territorios que abarcamos obviamente no implica ni todo el territorio de América Latina, ni todo el territorio de Guatemala, sí se evidencia a esa escala territorial que es posible hacer esos cambios. Y creo que eso es el mensaje principal de Actora. Gracias, Amandine. Vamos a volver sobre esto en la segunda ronda. Bueno, vamos a pasar con Amanda. Amanda de la Organización Indígena de Antioquia. Amanda, bueno, bienvenida. Te pediría, Amanda, si podrías también brevemente compartirnos qué claves o qué aspectos han favorecido el trabajo de las mujeres indígenas en la exigencia de la justicia y en la visibilización de las violencias que se denuncian en la justicia indígena propia y en la justicia ordinaria y las violencias que quedan fuera. Buenos días, si me escuchan en horas colombianas, buenos días. En cuanto al proceso que se viene dando, la Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de la Consejería de Mujer y Género, ha sido la erradicación de la violencia de cualquier índole que se presenta en los territorios indígenas contra las mujeres. En todo este proceso hemos encontrado que hay proceso de violencia con las mujeres que son violencias desde sus comunidades, violencias internas, pero también tiene que ver mucho las violencias contra las mujeres que han sido también con actores de los grupos armados en los territorios indígenas.
No podemos decir de que eso no tiene nada que ver con las comunidades indígenas y con las mujeres en especial, porque siempre han sido directa o indirectamente. Hemos encontrado también que esas víctimas, las mujeres víctimas de violencia, ha sido también desde la parte emocional o espiritual. En todo este proceso que viene realizando la Organización Indígena de Antioquia, ha sido también proceso de sanación espiritual con las mujeres. Desde la Consejería de las Mujeres hemos venido realizando actividades y procesos de sanación espiritual con todo el tema que tiene que ver desde la cosmovisión, la utilidad de las medicinas tradicionales, de las plantas, todo eso hemos venido realizando en ese proceso de sanación. En cuanto al tema de la sexoviolencia, es un proceso largo que tenemos que hacer y un proceso de sensibilización a las autoridades indígenas también, porque son procesos que están ahí que nunca se habían tomado como algo delito de estas violencias en sus comunidades, y hemos determinado también que esa forma de violencia que ejercen contra las mujeres no es parte de la cultura, porque anteriormente decían de que no, alguien lo está maltratando y no le decían nada, no, es que es su esposo, porque en Vera es así, en Vera no es así. Entonces hemos estado trabajando mucho el tema de la campaña de la no violencia contra las mujeres para que esta situación se vaya también tomándole, que haya también justicia desde la justicia propia en las comunidades indígenas. Por eso, con todas las mujeres que hemos estado en procesos de formación, hemos elaborado una ruta o un camino para el acceso a la justicia. Y es eso de que te estamos diciendo, de que una forma de que haya justicia frente a las violencias que tenemos en las comunidades, una forma de eso también es de que las mujeres que estamos formando también para la participación y para la defensa de los derechos tienen que ser parte también, actoras también en el espacio de decisiones, también deben ser autoridades, porque de lo contrario no vamos a tener la posibilidad para que las mujeres tengan ese acceso de justicia que tienen en las comunidades. Hoy más que nunca la preocupación se está mirando, porque es que después del proceso de paz que se hizo entre el gobierno y las FARC, otros actores están llegando a nuestros territorios y encontramos de que las más afectadas son las mujeres porque son mamás, son hermanas, son esposas, y todo ese asedio que tienen los actores armados en los territorios, las mujeres no tienen la menor posibilidad de seguir adelante y poder hablar con sus propias voces de todo lo que está pasando, porque los actores también están coartando las palabras de las mujeres. Entonces es una situación preocupante que se está viendo en las comunidades indígenas. Igual hemos tenido también casos de desplazamiento, y quienes están al frente de toda esta situación han sido las mujeres con sus hijos, para poder preservar también la vida de sus compañeros, de sus hermanos y de sus hijos. Entonces es una situación que se está viendo delicadamente en Antioquia. Es una situación que en medio de esta pandemia, y la peor pandemia que pudo recibirse también en los territorios indígenas, son la presencia de los actores armados en nuestros territorios. Igual eso es una forma también de violentarse a nuestros territorios, violentarse también a nuestra cosmovisión, violentarse también a nuestras mujeres en las comunidades. Entonces, frente a esa situación, también la organización indígena está en ese proceso de formación, de formar mujeres psicoespirituales. Todo el tema de la psicosocial que se dice para nosotros, psicoculturales y psicoespirituales. De igual forma, para nosotros es sanar espiritualmente, es algo que se va mucho más allá desde los aprendizajes ancestrales, desde los conocimientos ancestrales. Entonces es una forma también de fortalecer como cultura y seguir perviviendo en el territorio como cultura y como mujeres que se están también preservando
todo el tema de la ancestralidad y del tema de la espiritualidad. Esos son los procesos que hemos adelantado en Antioquia con las mujeres para empezar a mitigar esta situación que estamos viviendo con esta nueva forma de violencia después del acuerdo de paz. Bueno, sí. Gracias, Amanda. Sí. Estoy comunicándome y me parece que yo te escucho poco, pero bueno, algo he escuchado. Creo que las otras compañeras sí han logrado escuchar. Creo que tengo en parte un poco de problema yo, pero bueno, algo sí hemos escuchado. Gracias, Amanda. Bueno, vamos a hacer la segunda ronda. Y nos gustaría ahora bajar un poquito, digamos, como a lo concreto de los procesos que han llevado a cabo para que nos cuenten un poquito más en detalle la situación. Empiezo nuevamente por Angélica. Angélica, sabemos que la corporación Mujeres que Crean han llevado a cabo un litigio estratégico como parte de esa recuperación de las mujeres como sujetas políticas, ¿no? Nos gustaría, para quien no conozca, para quienes no conocemos mucho este proceso de litigio estratégico, que nos cuentes un poco cómo ha sido y cuáles también han sido los puntos, dijéramos, más importantes de todo ese proceso en el que han desarrollado hasta este momento. Bueno, en realidad, bueno, escuchando un poco a Amanda y a Mandine respecto como a esos asuntos comunes, yo quisiera de todas maneras ligarlo con la pregunta que pone Gloria en relación con lo que hemos adelantado desde el litigio estratégico como una manera de aportar a la recuperación de las mujeres como sujetas políticas. Un tema que es también un asunto de incidencia institucional, pero también de conciencia social y pública. Antes de contar sobre eso, yo creo que es bueno mencionar que la corporación como organización que lleva a cabo múltiples procesos desde distintos proyectos, creo que hay que nombrar también como que este litigio estratégico es posible porque se han dado de manera concomitante y paralela otros procesos. Y quiero también nombrarlos. Cuando compartía los aprendizajes que nos han ido quedando desde los procesos de acompañamiento psicosocial y que un poco decía que esto también tiene que ver con la configuración o el restablecimiento de subjetividades femeninas colectivas, es también entender que ese acompañamiento requiere de unos espacios de acompañamiento psicojurídico. Entonces, en simultánea, pues la corporación viene adelantando otros procesos para aportar a esa transición de víctimas a sujetas políticas, a actoras, a agentes también de vida y de decisión pública. También les decía un poco desde esos aprendizajes que hoy comprendemos que es necesario también actuar en clave incidente, en clave veedora, movilizadora, entre alianzas. Y esto también hay que decirlo porque hoy día estamos trabajando en paralelo, no solo lo que nos ha dejado el litigio estratégico, sino que también estamos trabajando en diálogos y articulaciones con otras organizaciones, haciendo control político y exigibilidad del enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz. Estamos trabajando en sinergia la promoción de la paz, por ejemplo, con la misión de verificación de la ONU en Colombia, trabajando también
con el Comité de Género del Partido de las FARC y con la Ruta Pacífica de las Mujeres, con procesos de formación-acción, también alrededor de la paz en los territorios en donde se debe avanzar en la planeación pues, del desarrollo con enfoque territorial. En simultánea al trabajo de que nos ha dejado el litigio, también hay que decir que la corporación avanzamos en unas conversaciones también con mujeres que hacen parte de las instancias de garantía del enfoque de género en el acuerdo de paz, articuladas, por ejemplo, a la CECIVI, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz. Y bueno, y también trabajando en apoyo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad Regional, de la Regional pues, Antioquia y del Eje Cafetero, en plenarias con Ruta, apostando también por el Consejo Municipal de Paz en Medellín, con la Ruta Pacífica de las Mujeres. Y trabajando también en articulaciones y apoyos pedagógicos a proyectos de fortalecimiento comunitario en diálogo con la Casa de Reincorporación Cotepaz de Medellín, que es, dijéramos, también una apuesta por aportar al tejido de confianzas, de convivencia y reconciliación, impulsando el Comité de Género, Mujeres y Diversidad del Partido de las FARC. Ahora ya con la pregunta y si me haces señitas, creo, el tiempo me ayude. Les contamos que lo que decía justamente en la primera parte de esta conversación, esto es un proceso de largo aliento y ese es el primer aprendizaje. De ese proceso de largo aliento, de ese proceso que se hizo, dijéramos, con mujeres que participaban en procesos formativos, que iban haciendo, dijéramos, como la resignificación de su historia, de sus dolores, sanando sus heridas, pero también aprendiendo que ellas son sujetas de derecho. De ese proceso, dijéramos que de manera paralela se iba haciendo también un trabajo de documentación. Se hizo una documentación de 9 casos de mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto armado. De esa documentación, de ese acompañamiento psicosocial, de ese acompañamiento psicojurídico, íbamos entonces también en paralelo documentando y caracterizando lo que allí pasaba. Y toda esta documentación y toda esta acción que movilizábamos también jurídicamente en el restablecimiento de los derechos, que era un poco lo que mencionaba en el principio, de que nuestra relación ha de ser de concertación, pero también de exigibilidad, en una relación paralela con el Estado y con las entidades que deben ser garantes de derechos. De toda esa documentación, de toda esa caracterización, identificábamos unos asuntos claves, y era que no estaban recibiendo respuestas, ¿cierto? No estaban recibiendo garantías a sus derechos, no estaban siendo restablecidas en los daños y afectaciones que el conflicto les dejó. Y eso fue lo que dio lugar entonces a configurar una estrategia de exigibilidad jurídica. Este largo proceso del que estoy hablando desde el año 2000, si se quiere, 10, 12, 16, de este largo proceso vivido con las mujeres, entonces fue que se estableció una estrategia de exigibilidad jurídica. Y ahí es cuando hacemos entonces alianza con la Corporación Colectiva Justicia Mujer y también con Abogados Sin Fronteras Canadá. Esto en el marco de los procesos que siempre hemos movilizado, que como les digo están precedidos en el tiempo y en el trabajo pues conjunto con Mugar y Gabe y las posibilidades de financiación que han permitido ese largo aliento. Se constituye entonces una acción jurídica, esa acción jurídica es lo que da lugar a ese litigio estratégico por el derecho de las mujeres a vivir sin violencias también en contextos de paz. Esta es una larga historia, pero así de manera resumida puedo decir que esa interposición de esa acción jurídica a partir de la documentación dada con estas 9 mujeres que habían vivido ya un largo proceso de formación, de acompañamiento psicosocial y de acompañamiento psicojurídico, fue lo que dio lugar entonces a poner en el debate público la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas.
Este litigio estratégico lo hicimos, si se quiere, de una manera inédita, en donde no solamente era la acción jurídica, sino que era también activar otros componentes, el componente de movilización social con las mismas mujeres, el componente de incidencia, de diálogo permanente con distintos espacios de la ciudad, participando en el Consejo de Seguridad Pública de Mujeres, incidiendo para que se configurara una comisión de seguimiento a un plan de intervención que también ayudamos a que se diera. Entonces, en paralelo, todos estos procesos dieron lugar a ese litigio estratégico. Ese litigio estratégico se movilizó en abril del 2018, tuvo un fallo positivo y obligó al Estado a que se diera respuesta y restablecimiento de derechos vulnerados a las mujeres. Dentro de los fallos, entonces, se ratifica que ha de activarse un plan de intervención. Este plan de intervención, que es justamente lo que nos quedó de la documentación de los casos, en donde quedaron claramente los patrones de vulneración de derechos, la prevalencia de violencias, especialmente en la salud física, en la salud mental y en la salud social y sexual. Ese fallo entonces configuró, para irlo redondeando, configuró un plan de intervención que compromete a 5 entidades públicas a garantizar respuesta y atención, no solo a las 9 mujeres que habían sido documentadas, sino a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de la ciudad. Se configuró entonces un plan de intervención con 5 mesas sectoriales, una mesa de salud, una mesa de generación de ingresos, educación, una mesa de protección, una mesa de vivienda, restitución de derechos y patrimonio, y una mesa de registro, ayuda humanitaria e indemnización. Esto, de alguna manera, ayudó a que desde el litigio se hiciera una acción incidente donde se le dice a las entidades públicas cuáles son los derechos en los que hay que avanzar en el restablecimiento, no solo de estas mujeres, sino de las víctimas. Y esto, a su vez, en el fallo se ratifica entonces que el trabajo de incidencia que habíamos hecho por la vía administrativa, la subcomisión de seguimiento desde el Consejo de Seguridad Pública, se constituyera en un espacio permanente. Es decir, esa subcomisión integrada por las entidades tendría la responsabilidad de avanzar en el seguimiento y en el restablecimiento. El fallo entonces obliga a la UARIB, que es la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a Víctimas, obliga al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud, obliga a la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de las Mujeres, y obliga a la Defensoría del Pueblo a mantenerse en una subcomisión de seguimiento de ese plan de intervención generado de manera paralela al tiempo en el que íbamos activando el litigio. Esto puso en distintos espacios e instancias el tema de la ausencia de la implementación del enfoque de género en las políticas de atención a víctimas. Y entonces también se dio una acción incidente impulsando la creación de un comité de género y enfoque diferencial en el marco de lo que en Colombia es garante de la implementación de la política, como lo es el Comité Territorial de Justicia Transicional. Es decir, efecto de esta acción jurídica, política y de movilización, también se dio la creación de ese comité de género y enfoque diferencial, que es, dijéramos, un comité inédito en Colombia. Para ir concluyendo, entonces, el trabajo del litigio estratégico no solamente es la acción jurídica, es también todo lo que concomitantemente se debe movilizar con los distintos componentes, y es un trabajo paralelo de concertación, pero de exigibilidad en una acción activa y de interlocución y de seguimiento permanente a un plan que garantice el restablecimiento de derechos
de las mujeres víctimas de violencias sexuales. No solo de las 9 que habían vivido el proceso, sino de las que han vivido vulneración de derechos en la ciudad. Y es un poco como lo que nos ha dejado y lo que ha sido la experiencia. Bueno, Angélica, súper interesante y seguramente yo desde la primera también preguntarte, digo, para la siguiente y última intervención, que va a ser más corta, pero saber si tienen esta experiencia escrita, ¿no? También porque yo creo que la experiencia de unas organizaciones nos ayudan a otras organizaciones y a otros países, y precisamente este espacio de diálogo pues también tiene ese objetivo de poder intercambiar experiencias para aprender de los procesos impulsados desde las mujeres en distintos contextos. Vale, bueno, vamos a seguir con Amandine. Con Amandine, que nunca sé si te digo bien el nombre. Amandine, está perfecto. Amandine, concretando, ustedes como actoras de cambio, ya lo comentabas al principio, bueno, han centrado buena parte en el trabajo de sanación, autoconciencia y autoafirmación de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. ¿Podrías explicarnos un poco también por qué priorizaron esta estrategia y cómo se concretó? Sí, claro que sí. Igual, de la misma forma que estaba planteando Angélica, esto es parte de un entramado, ¿verdad? De muchas estrategias. Quizás el objetivo que se tiene que entender es que tiene que ver con crear condiciones de vidas contentas, libres de violencia, después de haber vivido lo peor, ¿no? Ese es el objetivo. Luego, pues todas las estrategias fueron confluyendo para poder crear esas condiciones de vida justas, libres, dignas, que parecen esloganes cuando hablamos, pero a la hora de materializar ese cambio, es decir, pasar de haber estado en situaciones de opresiones también antes de la guerra, ¿no? Y durante la guerra, y crear nuevas condiciones para, como dicen, salir de todas las esclavitudes, pues obviamente requiere mucho más que de eslóganes y de intentar encontrar pues las estrategias más finas, más retroalimentadas, más a la escucha de las necesidades de todas para justamente poder materializar ese cambio, ¿no? Entonces, quizás lo central fue eso, haber escuchado la necesidad de, uno, hablar para poder existir y sanar las heridas, y dos, estar a la escucha de la necesidad vital de revivir y de dejar de tener esas vidas llenas de vergüenza, de culpa, dejar de agachar la cabeza como lo plantean, ¿no? Entonces voy a poner algunas imágenes, sí, porque eso permite también dar la idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de procesos de sanación comunitarias, colectivas. Sí, ponerle imagen y vida a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo primero era eso, la posibilidad de crear espacios para poder revivir por dentro, porque al inicio, cuando empezamos, todas planteaban que estaban muertas en vida, básicamente. Y de hecho eso es el objetivo de la violación sexual en guerra, es aniquilar, es masacrar a través de la invasión, la brutalidad y los daños que generan, que es la vergüenza y la culpa profunda de lo que sucedió. Entonces, primero que todo, empezamos por crear esos espacios donde pudieran hablar, ser escuchadas, y a partir del ser escuchadas poder descargar el corazón. Muchas veces se nos olvida que el silencio no es solamente que no podamos hablar con el lenguaje, sino que además todas las emociones que se han generado a partir de la represión, a partir de la aniquilación,
pues se quedan en nosotras y entonces pues llenas de enfermedades, llenas de, la energía vital se va, como lo planteaban, estaban todas asustadas, es decir, con susto, y el susto era esa dimensión de la ruptura que había sucedido en su vida. Entonces teníamos que ir haciendo justicia, sanar cada uno de los ámbitos donde hubo un daño injusto, ¿no? Y eso implicó, pues, tocar toda la parte emocional, volver a sentir para poder volver a nombrar a partir de sus propias voces, ¿no? Para dejar las voces de los otros culpabilizantes, oficiales, racistas, patriarcales, que las convertían en cualquiera, en putas, en fin, después de haber sido víctimas de tortura. Entonces, establecimos esos espacios para hacer, para que pudieran romper el silencio y soltar y liberar todas las emociones generadas por esa represión. En esos espacios, además, eso permitió que cada una reconociera su propia verdad. Una de las consecuencias más crueles de la violación sexual es que además nos impiden reconocer lo que ha sucedido y nos llevan a la locura, porque nos dicen una y otra vez que es mentira lo que estamos diciendo, es mentira lo que ha sucedido, y encima no solamente dicen que es mentira, sino que nos estigmatizan diciendo que lo gozamos, que lo quisimos, ¿no? Entonces fue como recuperar a partir del hablar y de liberar las emociones traumáticas, fue también recuperar su propia verdad y poder nombrar la propia verdad, independientemente de las otras verdades impuestas tanto por el ejército como por la comunidad, como por la familia. Y al reconocer su verdad y a ser escuchadas, entonces se ponen en marcha procesos de valorización donde vuelven a reconocerse como mujeres que valen. Y en ese reapropiarse de su voz, de su verdad, de dejar la culpa y la vergüenza atada, digamos, asociada a los crímenes sexuales, también fue fundamental el poder poner el cuerpo. Es decir, no hay posibilidad de sanar los crímenes sexuales y de recuperar la vida si no recuperamos el cuerpo. El cuerpo es el campo de batalla, el cuerpo es el territorio que fue invadido, es el territorio que fue torturado. Si no recuperamos ese cuerpo para estar bien de nuevo, para estar seguras en él, para sentirnos cómodas en él, no hay forma de reconstruir la vida y el poder ser actora de su propia vida. Porque siempre estará pendiente esa pequeña sospecha de culpa y de vergüenza. Entonces, pues pusimos en marcha el cuerpo a partir de diferentes estrategias, el baile, el masaje, para que podamos poco a poco recuperar y sentirnos cómoda, personal y colectivamente en ese cuerpo. A partir de la recuperación de esos cuerpos, también no lo hicimos de cualquier forma, lo hicimos despacito, lo hicimos de forma que justamente el cuerpo ya dejará esa sensación de peligrosidad y de sospecha de sexualización, y aprendimos a tratarnos con muchísima ternura. Cuando hemos vivido mucha violencia y mucha crueldad, es muy importante revertir esa memoria de crueldad y de opresión con memorias de bienestar, de amor, de ternura, es decir, sentirnos queridas. Cuando empezamos a sentirnos queridas, entonces es cuando empezamos a dejar esa sensación de exclusión, esa sensación de que no valemos. Muy importante para revertir las memorias de odio en memorias positivas para nosotras, en memorias de retejer la confianza hacia nosotras mismas y hacia las otras y hacia los otros.
Cuando se recupera, bueno, estamos hablando de procesos muy largos, son así esbozos de lo que hemos ido trabajando. Al recuperar el cuerpo, se pudo recuperar también los poderes propios. Eso fue otro aprendizaje muy importante en el proceso. Dejar el dolor, tanto dolor, es imposible si no reconectamos con las fuerzas de la vida. Y esas fuerzas de la vida, pues las mujeres mayas nos enseñaron muchísimo. Tenían en su propia tradición y sabiduría ancestral muchísimos conocimientos sobre el conectar y el reconectar con el fuego, con las plantas, con todos los elementos de la naturaleza, que fueron elementos sanadores muy profundos, de los que hablaba Amanda también, ¿no? De esa sanación espiritual que permite darle uno fuerza porque recupera las raíces ancestrales y valora con satisfacción y orgullo, digamos, la herencia cultural de estos pueblos, y a la vez, pues, como genera herramientas concretas y recursos concretos de sanación. Al haber recuperado, por lo tanto, el poder propio sobre el cuerpo, sobre la vida, dejar la culpa, dejar la vergüenza, las mujeres plantean eso. Yo pienso que la justicia es la sanación. Cómo poder sanar esta parte que ya está herida, cómo poder solucionarlo y que las mujeres podamos reconstruir nuestra voz y nuestro poder sobre la vida, porque siento que es realmente lo que más apoya, que podamos tomar nuestras propias decisiones. Y plantean que ya renací como mujer nueva. Eso es muy importante en el sentido de la reparación. La reparación no se trata de reparar para llegar a un lugar pasado, sino reparar en el sentido de poder construir algo nuevo, justo, una vida ya transformada, una vida donde en efecto la violencia ya no es parte cotidiana, ya no existe y ya no se tolera en el entorno, ¿no? Salí de todas las esclavitudes, ahora soy libre y eso es justo para mí. Entonces, a partir de ese momento, cuando las mujeres llegaron a ese momento de sentir de esta forma, entonces es cuando empezaron a ocupar el espacio público del que yo les hablaba anteriormente. Yo no voy a entrar en esa estrategia porque ya no me da tiempo, pero cuando ya se sintieron, digamos, con esa fuerza y sobre todo esa legitimidad, esa autoridad para poder vivir fuera del lugar de la culpa y de la vergüenza. Entonces, cuando empezaron a generar cambios en sus territorios, en su familia, para poner límites a la violencia sexual y a todo tipo de violencia contra las mujeres. De hecho, ellas se convirtieron en autoridades de sus propios territorios, después de haber sido tratadas como paria y excluidas. Ahora son referentes y autoridades de sus propios territorios para todo lo que aqueje a las mujeres. Ellas se convirtieron en autoridades, no es que las nombraron desde los consejos comunitarios, sino que por su propia experiencia, por haber enseñado el camino que sí era posible volver a construir una vida en dignidad, otras mujeres y otros hombres también en las comunidades ya vienen a verlas como referentes para, pues, o para prevenir, o para proteger, o para defender, o para sanar cuando se tratan de violencia contra las mujeres. Y aquí lo dejo. Gracias, Amandine. Queremos comentar que lamentablemente a Amanda se le ha caído la conexión. Pues la verdad que son situaciones que también reflejan las propias condiciones de las zonas donde cada una vive, ¿no? Entonces queremos disculparla ante la gente que estamos en esta mesa, porque realmente se ha ido la conexión por completo, de acuerdo a lo que me comenta Tamara de Mugari.
Así es que por eso también pues, vamos a tener un poquito de más tiempo con las dos compañeras que estamos, con Angélica y Amanda, y Amandine. Por eso no corté antes, además del importante. Yo decía que es raro que no me han cortado ya. Entonces, bueno, vamos a pasar a la última ronda. Ojalá que en estos minutos se pudiera conectar otra vez Amanda, pero igual va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer las últimas dos rondas con ustedes y bueno, va a tener un poquito más de tiempo. Bueno, Angélica, volviendo al hilo que nos estabas comentando sobre el caso, quisiera empezar también por preguntarte si tienen todo este proceso que nos comentabas, si lo tienen sistematizado de manera de que pueda también ser útil para otras organizaciones. ¿O todavía no? Bueno, ahí está, son varias cosas. Ese es uno de los retos justamente. Es decir, lo tenemos documentado en el sentido de que momento a momento, paso a paso, acción por acción, está documentada. Nosotras, dijéramos, la corporación tiene ahí un espíritu muy fiel de mantener la memoria, ¿cierto? De todos los procesos que va llevando. Ahora, ya el ejercicio propiamente de sistematizarlo y volverlo un documento público, ese es uno de los retos. Lo hemos conversado muchas veces a lo largo de la experiencia que se ha venido dando. No es la primera vez que aparece la pregunta y es un reto, inclusive como esto ha sido un largo proceso al que se le han ido sumando visiones, pero también recursos y voluntades. En las distintas etapas hemos querido situarlo como uno de los componentes, ¿cierto? La sistematización. Ha sido muy difícil, yo creo que será como un reto para seguirlo considerando dentro de las siguientes experiencias. El hecho es que el reto también de seguir haciendo la acción incidente permanece, por cuanto esta experiencia que nombraba rápidamente, y de la que me emociono mucho también y que a veces el tiempo se va, sigue viva, aún estamos en esa acción incidente en la subcomisión de seguimiento, aún estamos teniendo reuniones con las 5 mesas sectoriales que mencionaba. ¡Apareció Amanda! ¿Apareció Amanda? Sí, si quieren termino para que por favor Amanda pueda. Sí, bien. Entonces, el reto sigue siendo ese, mantener la acción incidente con cada uno de los espacios e instancias que se fueron creando desde el ejercicio de restablecimiento de derechos por la vía administrativa, pero también por la vía jurídica. Y ahora cuento un ultimito reto porque sí creo que es rico que podamos escuchar a Amanda, que está con nosotras. Amanda, bueno, voy a comentarte un poquito la pregunta para ver si nos puedes compartir, ya que has logrado nuevamente conectarte. Nos gustaría, Amanda, entendemos que dentro de los grandes casos de la Justicia Especial para la Paz está el caso 004, ¿no? Que prioriza la situación territorial de Urabá. Queríamos preguntarte, más bien pedirte si nos puedes contar un poco la experiencia de este caso de la Justicia Especial en relación a la violencia contra las mujeres. Para quienes no somos de Colombia o conocemos pocos detalles, digamos, del proceso concreto de la Justicia Especial para la Paz, pues yo creo que va a ser muy importante conocer de primera mano cómo lo han vivido. Voy a hacer todo lo posible para comentarle pues esta experiencia. A ver, en el marco de todo el conflicto hubo muchas víctimas, mujeres que han sido objeto de abusos sexuales por los
grupos armados al margen de la ley y también de la misma fuerza pública también. Son casos conocidos en la zona de Urabá y en medio de todo este proceso de paz, las mujeres y en cabeza pues de la organización indígena, de la Consejería de Derechos Humanos y la Consejería de Mujer y Género, se han puesto pues, a documentarse y como a pronunciarse en frente a esta situación que en últimas no hubo como justicia frente a todos estos casos que se pudo lograr, pues, de que la organización indígena de Antioquia, pues, la verdad también se pudieran, pues, haber justicia y frente a las violencias también basadas en violencias sexuales que sufrieron, entonces para que eso no se quedara en la impunidad. Fuera de esperar y de escuchar a las mujeres que hablaran y que manifestaran también, pero también era necesario poder empezar también a hacer todo un proceso de sanación espiritual a estas mujeres, porque igual para nosotros escuchar a alguien contar es una forma también de liberarse, de estar en paz con uno mismo, pero también pedirle también al Estado y a estos grupos que en su momento existieron por los territorios, haya también, que haya justicia, más que haya pues una indemnización, es más que haya justicia frente a todo lo que está pasando en las comunidades. Y más que eso también para nosotras las mujeres es muy importante el tema de la sanación espiritual, y para este proceso la organización ha tenido también unos espacios de formación, de liberación de todos esos males que se quedaron frente a esta situación de abuso contra las mujeres y créame que no es tan fácil, no es tan fácil arrancar algo que le tocó fondo, que le tocó las almas, no es fácil. Es un proceso que se está dando y precisamente desde la organización indígena ha tenido también el acompañamiento psicoespiritual y psicocultural con las mujeres, escucharla a ella. Hemos tenido la oportunidad de que ese proceso lo hemos hecho las mismas mujeres, tenemos la oportunidad de tener una compañera que es psicóloga comunitaria, es indígena y hablante, es escuchar también, compartir con ella. Y eso ha sido algo importante que se ha adelantado la organización indígena en todo este proceso de sanación. Igual este proceso del auto 004 se está trabajando también en todo este proceso con la organización indígena nacional, para empezar a seguir también qué sigue, porque igual no hay garantía también de la no repetición. ¿Cómo lo vamos a asegurar de que no van a volver a suceder eso? El temor de las mujeres es de esto, de que se están volviendo otros grupos a los territorios, y también hay un gran temor de que esa situación que vivieron las mujeres puedan pasar nuestras hijas también. Entonces, es una situación que está ahí. Estamos permanentemente en la verificación, en la vigilancia y estar acompañando también a las mujeres para que las mujeres tengan como ese bastón, nosotras mismas las mujeres, para poder seguir apoyando en ese proceso de sanación psicoespiritual, psicocultural, para seguir su vida comunitaria en las comunidades, su vida familiar en las comunidades y en los territorios. Es la Organización Indígena de Antioquia con respecto a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Antioquia. Vale, gracias, Amanda. Vamos a ver si se mantiene un poco la cobertura todavía, ¿verdad? Bueno, le voy a dar paso a Mandine como para la última ronda. Amandine, aparte de igual tener un mensaje final después de escucharnos, ¿cuáles crees que son los retos principales que tenemos las mujeres y las organizaciones de mujeres en este trabajo de tener una participación activa
y de trabajar por los derechos, por la exigibilidad de la verdad, la justicia y la reparación, habiéndonos escuchado entre unas y otras, me gustaría que diera como alguna reflexión final en relación a esto. Bueno, siempre es un reto poder dar palabras finales. Lo que pudimos nosotras ir viendo en el proceso y bueno, también dependiendo de los contextos, en fin, siempre hay que contextualizar de dónde hablamos y lo que cada organización ha hecho. Yo sí quisiera poner en la mesa o abrir, digamos, la reflexión sobre lo que es la justicia para nosotras. Y esto es algo muy complejo y sobre todo es algo muy complejo cuando obviamente los actores armados, militares, paramilitares siguen estando al acecho, ¿no? El tema es que lo que sí pudimos ir viendo desde hace 20 años y más, pues analizando también los diferentes contextos que se dan en América Latina, es que el ubicar y depositar la esperanza de la justicia en el Estado es una ilusión. El Estado no está respondiendo y no va a responder porque son los promotores de ese tipo de guerras para despojar, para expropiar, para matar, para aniquilar, en fin. Entonces, como que estar pidiendo al Estado que luego de haber masacrado repare, es lo que pudimos ver en Guatemala es que es una enorme ilusión, que no está sucediendo y no va a suceder. Y por eso la gran necesidad de que tengamos como mujeres, como movimiento, como feministas, la posibilidad de ir cambiando la mirada. No estoy diciendo que dejemos por completo esas estrategias de incidencia, pero sí que tengamos claridad de lo que vamos a lograr y de qué queremos lograr. Yo puedo y he sido testiga de diferentes caminos, caminos comunitarios de los que les acabo de comentar entre mujeres y caminos penales como el camino de Sepulsarco. Y les puedo contar que la reparación no viene con una resolución y con una sentencia judicial, aun cuando esté positiva, aun cuando logren, después de 15 años de procesos judiciales, poner en la cárcel al máximo responsable de estas atrocidades, que obviamente es un mensaje importante, pero tendría que ser un mensaje importante si realmente hubiera condiciones de cambio de esos poderes en la sociedad. Hasta que este cambio de poderes en la sociedad se dé, una resolución de un juez después de millones de actos y crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no sirve de, digamos, no tiene eficacia transformadora para la sociedad y tampoco tiene eficacia reparadora para las mujeres. Las mujeres de Sepulsarco plantean con mucha claridad que, claro, lograron ponerlo en la cárcel, pero que para sus vidas esto no ha cambiado nada. Entonces, tener muy claro que necesitamos estrategias que realmente permitan reparar los inmensos daños y esto no lo va a hacer el Estado. Entonces lo tenemos que hacer desde otro lugar. Y cuando escucho a las mujeres Mami, Chu, que están felices y que sí han logrado construir un espacio justo para ellas en sus comunidades y también se vinculan, por lo tanto, a la fuerza comunitaria indígena frente a otros embates, yo siento que por ahí va el camino. Realmente el camino va en la posibilidad de
resignificar nuestro poder, es más bien recuperar nuestro poder, volver a creer en el poder propio y colectivo que sí tenemos las mujeres y dejar de colocarlo en autoridades ajenas a nosotras, que sea la autoridad comunitaria o que sea el Estado. Entonces, pues yo sé que son temas sensibles, pero lo quería colocar en conclusión porque pues nuestros 20 años de proceso sí evidencian eso. Vale, gracias, Amandine. Antes de pasar también a darle las palabras de cierre a Angélica y Amanda, bueno, quisiera animar a la gente que nos escucha por si quiere enviar alguna pregunta todavía, ¿no? Que tenemos un ratito y igual todavía la podemos ver. Y bueno, yo creo, Amandine, que lo que has dicho efectivamente, bueno, sabemos que el planteamiento de actoras de cambio, de hecho, estaba recordando que Liduvina, otra integrante de Actoras de Cambio, dice que es una de las estrategias dentro de las prácticas del feminismo que más ha resultado, ¿no? Propone la recuperación de nuestros poderes. Plantea. Y yo creo que hay una diversidad de estrategias en los movimientos de mujeres que por eso es tan rico, ¿verdad? Y por eso es tan rico escucharnos entre las perspectivas distintas de las organizaciones y sus prácticas. Así es que, no sé, igual Angélica, te voy a dar la última palabra también para cerrar tu turno, por si quieres hacernos énfasis en algunos aspectos, igual también de cara a los retos, ¿no? De cara a los retos después de escucharnos. Sí, me resuena mucho todo esto que menciona Mandine. Yo creo que la importancia de estar como en simultánea, ¿cierto? Y entendiendo que hay que también, dijéramos, activar procesos paralelos que nos permitan ir caminando en distintas vías, no solamente haciendo la exigibilidad pública, sino también reconstituyéndonos y resignificándonos. Me resuena muchísimo ese aspecto que nos comparte y lo quiero ligar con esto que encontraba en esto de revisar lo que la corporación también ha ido viviendo en sus apuestas por construir paz como corporación, con las mujeres y con distintas organizaciones y alianzas. Y quiero compartir un texto que encontrábamos en uno de los tribunales realizados en noviembre del año 2012, creo, o si se quiere antes, y es unas palabras de la maestra Marta Cecilia. Ella nos hablaba de que supliquemos también a las fuerzas de la tierra, a las fuerzas del agua, del aire y del fuego, y a todas las diosas protectoras de la vida, que nos preserven de asumir y reproducir los valores patriarcales, que con la luz de la vida arranquen de nuestros cuerpos, de nuestras almas y de nuestras mentes la lógica patriarcal y su amor a la guerra. Estas palabras creo que nos vienen muy bien también, porque no solamente es avanzar en esa vía de exigibilidad jurídica, sino también en estos tribunales simbólicos y en estas reconfiguraciones nuestras. Por eso he sido tan insistente de que hemos de seguir avanzando de manera paralela y concomitante, porque también les quiero decir que aunque entre frustraciones, porque estos son claros oscuros, en frustraciones vividas también se han asomado la esperanza y la alegría. Yo aquí necesito repetir una vez más que yo nací en Urabá y crecí en Urabá y dijéramos que también aprendí de todo ello. Y para mí, en lo personal, es también una apuesta de vida cuando escucho a esas mujeres y que dicen qué rabia, ni nos escucharon, pero también cuando les escucho en la intimidad decir, Angélica, gracias a esto terminé mi secundaria, gracias a esto voy a empezar mi universidad, gracias a esto pude ser operada.
Entonces, son también esas pequeñas grandes victorias y por eso el reto está en eso, en seguir recuperando la conexión con lo femenino, con lo ginecocrático, pero también, si se quiere de algún modo, seguirle poniendo la cara al patriarcado con nuestras estéticas, con nuestros lenguajes y con nuestras convicciones, a fuerza de creatividad, de imaginación y simbolismo, y también a fuerza de argumento y fundamentación. Creo que sería como eso para compartir. Vale, muchas gracias, Angélica. Amanda, ¿está conectada? Que no la veo en el... No está. No, ¿verdad? Que se ha caído otra vez. Bueno, pues con mucha pena y nuevamente disculparnos por esta situación, que ya sabemos que es parte de lo que pasa en estas modalidades y ojalá que en otra ocasión pudiésemos compartir más también con Amanda todo el trabajo tan interesante que tienen en la Organización Indígena de Antioquia, porque creo que es un trabajo sumamente importante, ¿verdad? Bueno, entiendo que no hay preguntas, así es que vamos a dar por cerrar, vamos a cerrar esta sesión, esta mesa, agradeciéndole a Amanda que no la tenemos, a Mandine y a Angélica por sus reflexiones y poder compartir sus aprendizajes y puntos claves que también nos dejan pensando, ¿no? Yo creo que está claro que, porque ustedes insisten de distinta manera, que son procesos de largo plazo. O sea, y yo creo que es importante repetirlo, porque también estamos, bueno, Mugarigabi es una ONG, estamos dentro del ámbito también de la cooperación internacional, y esta es una reflexión también que tiene que estar dentro de nuestras aliadas, ¿no? De nuestras las personas con las que nos juntamos para echar a andar esto, que son procesos de largo plazo, esto pasó en El Salvador después de los acuerdos de paz, ha pasado en Guatemala, lo están pasando en Colombia y en otros países que precisamente no son en clave de proyectos los procesos, sino que realmente son procesos, y como ha insistido bastante Angélica también, en que tiene que ser un trabajo muy colaborativo entre movimientos. Yo creo que también lo que nos has contado de esta experiencia de litigio estratégico, está claro que también has puesto en valor toda esa capacidad articuladora que han tenido para poder llevar adelante este proceso, y esa combinación de estrategias de lo público, de la exigibilidad con el Estado, y a la vez de toda esa estrategia principalmente también que Amandine nos insiste, ¿no? Yo creo que es rico las distintas experiencias, no siempre estaremos de acuerdo en todo en este trabajo de construcción de exigencia de justicia, de construcción de la memoria, pero yo creo que al final todas estamos en la línea de construir memoria desde abajo frente a esa oficialidad. Algunas haciendo procesos más internos y otras en una estrategia de combinación más interno con la exigencia del Estado, ¿no? Porque pues ahí se ve también las implicaciones del poder en la vida de cada una de nosotras y en las colectividades. Bueno, yo creo que quiero darle las gracias al final a la gente también que ha participado, y esperemos que sigamos viéndonos de otra manera, pero mientras por lo menos podemos hacer algo de esta manera. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra. Y es que ricasco. Un abrazote. Un abrazo. Chao, agur.